Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión con nosotros. Hoy nos adentramos en un tema que nos toca a todos de cerca, el del diálogo interno. Y para eso vamos a explorar las ideas principales del libro, Cómo dejar de ser tu peor enemigo, Ajá, de Alba Cardalda, que es una psicóloga experta en terapia cognitivo-conductual. sí. Antes de empezar, ¿alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de veces que te hablas a ti mismo al día? Pues es una pregunta muy interesante porque según Cardalda, nos decimos a nosotros mismos entre 3 y 3,5 millones de palabras al día. Madre mía, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces imagínate el impacto que puede tener ese torrente de palabras en nuestra mente, tanto para bien como para mal. Claro, es que por eso me parece tan importante lo que plantea Cardalda en este libro. Aprender a convertir ese diálogo interno en una herramienta de crecimiento, en lugar de un arma de autodestrucción. Totalmente. De hecho, uno de los puntos que más destacan los lectores en las reseñas es la importancia de tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y respeto que le ofreceríamos a un amigo. Sí, ¿No crees? A veces somos nuestro peor crítico. totalmente, totalmente. Es como si nos pusiéramos la zancadilla constantemente con esa vocecita interior que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no vamos a conseguir lo que vamos a fracasar. Exacto. Y lo más preocupante es que ese automaltrato verbal que ejercemos sobre nosotros, según Cardalla, puede tener un impacto en nuestro cerebro muy similar al dolor físico. Es una imagen muy potente, ¿eh? La verdad es que hace reflexionar sobre la importancia de cambiar esa narrativa interna Sí. y cómo podemos hacerlo. ¿Qué nos propone Cardalda en el libro? Bueno, en primer lugar, nos invita a tomar conciencia de los diferentes tipos de diálogo interno que existen, porque no todos son negativos. Anda, cuéntame más sobre eso. Me intriga saber que hay diferentes tipos de diálogo interno. Yo siempre lo he visto como algo negativo, ¿no? Como esa voz crítica que no nos da tregua. Claro, esa existe, y Cardalda la denomina diálogo compulsivo. Es la voz de nuestro peor enemigo, la que nos llena la cabeza de preocupaciones, dudas de... Y sí, pero también existe el diálogo motivacional, que sería como ese amigo que nos anima a seguir adelante, a perseguir nuestros sueños, a no rendirnos ante los obstáculos. Me encanta esa idea. Es como tener a nuestro propio equipo de animadores internos. Exactamente. Y luego también tendríamos el diálogo instructivo que nos ayuda a planificar, organizar, a resolver problemas. Es la voz de la estrategia, de la lógica, de la eficiencia. Es como tener un asesor personal dentro de nuestra propia mente. Sí. Y por último, Cardalda habla también del diálogo disociativo, donde diferentes voces representan distintas partes de nuestra personalidad, como si tuviéramos un debate interno entre diferentes perspectivas. Es fascinante cómo funciona la mente, ¿verdad? Tenemos todo un elenco de personajes ahí dentro, cada uno con su propia voz y su propia perspectiva. Lo importante es aprender a identificar a cada uno de ellos, comprender su función y gestionarlos de forma que nos ayuden a avanzar en lugar de sabotearnos. Cardalda nos ofrece herramientas o estrategias. ¿Y cuáles son algunas de esas estrategias? ¿Podrías darnos un pequeño adelanto? Pues mira, una de las estrategias que más me ha llamado la atención es la relativización. A veces nos enfocamos tanto en un problema que perdemos de vista el contexto general. Y Cardalda utiliza una analogía muy visual para explicarlo, la del árbol y el bosque. Entiendo. Nos quedamos como atrapados en la hoja del árbol y no vemos el bosque entero. Exactamente. Y al ampliar nuestra perspectiva, podemos darnos cuenta de que a lo mejor el problema no es tan grave como parecía o incluso puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Me parece una herramienta muy útil, sobre todo para esos momentos en los que nos sentimos abrumados por una situación. Sin duda. Y otra estrategia clave que propone Cardalda es la del reframing o reencuadre. Se trata de transformar los pensamientos negativos en pensamientos más positivos y constructivos. ¿Cómo se hace eso en la práctica? A veces los pensamientos negativos parecen tener vida propia, ¿no? Como si nos invadieran sin nuestro consentimiento. Claro, Cardalda nos propone hacernos preguntas que nos ayuden a cambiar esa perspectiva. Por ejemplo, en lugar de decir, soy un desastre, nunca consigo nada, podríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esa experiencia? Es verdad. Al cambiar el enfoque, al hacernos preguntas más constructivas, podemos transformar esa energía negativa en una fuerza que nos impulse hacia adelante. Exacto. Y hablando de fuerzas que nos impulsan, otra herramienta fundamental que propone Cardolda es la del mindfulness y las técnicas de respiración consciente. Está muy de moda últimamente. ¿Qué nos dice Cardalda sobre cómo aplicarlo para mejorar nuestro diálogo interno? Pues Cardalda explica que el mindfulness nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones en el momento presente, sin juzgarlos ni dejarnos arrastrar por ellos. Y la respiración consciente es una herramienta clave para lograrlo. ¿Y cómo funciona exactamente la respiración consciente? Simplemente se trata de respirar profundamente.
Bueno, respirar profundamente ayuda, pero hay técnicas específicas que son más efectivas para calmar la mente y conectar con el momento presente. Carla explica, por ejemplo, con detalle la técnica de la respiración diafragmática, que consiste en respirar desde el abdomen expandiendo el diafragma. ¿Y eso qué beneficios tiene? ¿Por qué es mejor respirar desde el abdomen que desde el pecho? Pues porque al respirar desde el abdomen activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la relajación. Y esto a su vez reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Exacto. Es como si tuviéramos un botón de apagado para la ansiedad. En cierto modo, sí. Y lo mejor es que es una herramienta que siempre llevamos con nosotros, ¿no? Disponible en cualquier momento y lugar. Cardalda también nos habla de otras técnicas de relajación, como por ejemplo el entrenamiento autógeno, que combina la respiración consciente con la visualización y la autosugestión. Suena muy interesante. ¿Y qué más nos propone Cardano para mejorar nuestro diálogo interno? Bueno, además de las técnicas de relajación, nos habla de la importancia de cuestionar nuestras creencias limitantes, esas ideas que tenemos sobre nosotros mismos que nos impiden avanzar. Ah, sí, las creencias limitantes. Son como esos muros invisibles que nos ponemos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos derribar esos muros? Pues Cardalda nos invita a hacer un ejercicio de autoconocimiento profundo, a preguntarnos quiénes somos realmente, qué queremos en la vida, y a partir de ahí podemos empezar a identificar esas creencias que nos limitan y a desafiarlas. Es como si tuviéramos que reescribir el guión de nuestra propia historia, ¿no? Cambiando esos diálogos internos que nos bloquean. Exactamente. Y una vez que identificamos esas creencias limitantes, podemos empezar a reemplazarlas por otras más positivas y realistas. Me parece un proceso fascinante, pero también un poco desafiante. Cardano nos da algunas pistas sobre cómo podemos empezar a cuestionar nuestras creencias limitantes. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos hacer? Pues una de las preguntas clave que propone Cardalda es, ¿de dónde viene esta creencia? Ana. Muchas veces nuestras creencias limitantes se basan en experiencias del pasado, en mensajes que recibimos en la infancia, en miedos que no hemos superado. Claro, como que cargamos con esas mochilas llenas de creencias que ya no nos sirven, que nos pesan y nos impiden avanzar. Exacto. Y al comprender el origen de la creencia, podemos empezar a cuestionarla, a verla desde otra perspectiva. Cardalda también nos propone preguntarnos, ¿qué pruebas tengo a favor de esta creencia? Me gusta esa pregunta, porque muchas veces nos damos cuenta de que no tenemos ninguna prueba real que sustente esa creencia limitante. Exactamente. Y si no hay pruebas, ¿por qué seguir aferrándonos a esa creencia? Otra pregunta clave que propone Cardalda es, ¿qué pasaría si esta creencia no fuera cierta? Esa pregunta me parece muy poderosa porque nos invita a imaginar un escenario diferente, ¿no? A abrirnos a nuevas posibilidades. Sin duda. Y al imaginar ese escenario alternativo, podemos empezar a sentir la emoción de la libertad, de la posibilidad de la expansión. Y esa emoción nos ayuda a soltar la creencia limitante y a avanzar hacia una nueva realidad. Me parece un proceso fascinante. ¿Y qué otras estrategias nos propone Cardalda para liberarnos de las creencias limitantes? Bueno, además del cuestionamiento, Cardata nos anima a utilizar las afirmaciones, que son frases positivas que nos repetimos a nosotros mismos para reprogramar nuestra mente subconsciente. Ah, sí, las afirmaciones. Las he probado alguna vez, pero no siempre me han funcionado. A veces me cuesta creer en lo que me estoy diciendo, como si mi mente lo rechazara. Es normal que al principio cueste un poco. La mente está acostumbrada a un patrón de pensamientos y cambiar ese patrón requiere tiempo y constancia. Cardalda nos recuerda que la mente es como un músculo que necesita ser entrenado. Claro, no podemos pretender cambiar de la noche a la mañana un patrón de pensamiento que hemos repetido durante años. Exacto. La clave está en la repetición constante, en la convicción, en la visualización. Cardalda nos propone crear imágenes mentales vívidas y detalladas de nosotros mismos viviendo la realidad que deseamos. Es como si creáramos una película mental en la que somos los protagonistas de nuestra propia transformación. Exactamente. Y al visualizar esa película una y otra vez con emoción, con intensidad, con convicción, estamos enviando un mensaje poderoso a nuestra mente subconsciente. Estamos programando a nuestro cerebro para el éxito. Me parece una herramienta muy poderosa. Hablando de herramientas poderosas, Cardalda también habla del fake it till you make it, o finge hasta que lo consigas, como estrategia para aumentar la autoconfianza. Sí, es una técnica que consiste en actuar como si ya tuviéramos la confianza que deseamos, aunque en realidad no la sintamos todavía. Es como si nos pusiéramos una máscara de seguridad y al actuar con seguridad, aunque sea de forma fingida, poco a poco esa seguridad se va volviendo más real. Me parece una técnica un poco contradictoria, ¿no? ¿Cómo vamos a sentirnos seguros si estamos fingiendo? No es un autoengaño. No se trata de engañarnos a nosotros mismos, sino de engañar a nuestro cerebro. Al comportarnos como si fuéramos personas seguras de nosotros mismas, nuestro cerebro empieza a creerlo y poco a poco esa seguridad se integra en nuestra forma de ser. Entiendo. Es como si le diéramos a nuestro cerebro una nueva información, un nuevo input, y con el tiempo ese input se convierte en nuestra nueva realidad.
Exacto. Y Carralda pone ejemplos muy claros de cómo aplicar esta técnica en la vida diaria. Por ejemplo, si tienes que hacer una presentación en público y te sientes nervioso, puedes actuar como si fueras un experto en la materia, con una postura erguida, una voz firme, una mirada segura. Otra herramienta que nos propone Cardalda para aumentar la autoconfianza es la de salir de nuestra zona de confort. Es como una jaula dorada, ¿verdad? Nos sentimos cómodos, seguros, pero al mismo tiempo esa comodidad nos limita y nos impide crecer. Cardalda nos recuerda que el verdadero crecimiento se produce cuando nos atrevemos a salir de esa zona de confort, a desafiar nuestros miedos, a probar cosas nuevas, a arriesgarnos a fracasar. Es como si tuviéramos que saltar al vacío sin red de seguridad para descubrir que podemos volar. Y Cardalda nos anima a dar ese salto, a confiar en nuestras capacidades, a no dejarnos paralizar por el miedo. Pero a veces el miedo es tan grande que nos bloquea por completo. ¿Qué nos dice Cardalda sobre cómo afrontar nuestros miedos? Cardalda nos recuerda que el miedo es una emoción natural que tiene una función de protección, pero que a veces nos limita y nos impide hacer aquello que realmente queremos. Nos quedamos atrapados en nuestra zona de confort por miedo a lo desconocido, a fracasar, a hacer el ridículo. Es como si el miedo fuera un muro gigante que nos separa de nuestros sueños. ¿Y cómo podemos derribar ese muro? ¿Qué herramientas nos propone Cardalda? Una de las herramientas clave es la de identificar nuestros miedos, ponerles nombre, escribirlos en un papel. Muchas veces al nombrar nuestros miedos les quitamos poder. Es como si al sacarlos a la luz, a darles forma, perdieran parte de su fuerza. Exactamente. Una vez que hemos identificado nuestros miedos, Cardalda nos propone analizarlos, comprender su origen, preguntarnos qué pruebas tenemos a favor de ese miedo. ¿Qué pasaría si ese miedo no fuera cierto? Es verdad. A veces nos damos cuenta de que nuestros miedos se basan en creencias irracionales, en fantasías que hemos creado en nuestra mente. Sin duda. Y al cuestionar esas creencias, al racionalizar nuestros miedos, podemos empezar a liberarnos de ellos. Otra herramienta fundamental que nos propone Cardalda es la de la acción. ¿La acción en qué sentido? Cardalda nos recuerda que la mejor forma de superar un miedo es afrontarlo, dar el primer paso, aunque sea con miedo, aunque sea con temblor en las piernas. Es como si tuviéramos que cruzar un río. Podemos quedarnos en la orilla paralizados por el miedo a la corriente o podemos lanzarnos y empezar a nadar. Exactamente. Y al dar ese primer paso, al empezar a nadar, nos damos cuenta de que la corriente no es tan fuerte como creíamos, de que podemos avanzar, de que podemos llegar a la otra orilla. Me encanta esa metáfora. ¿Y qué otras estrategias nos propone Cardalda para afrontar nuestros miedos? Bueno, además de la acción, Cardalda nos habla de la importancia de la visualización, de crear imágenes mentales positivas de nosotros mismos, superando el miedo de sentir la emoción de la victoria del triunfo. Es como si entrenáramos a nuestra mente para el éxito, para la superación del miedo. Y también nos habla de la importancia de la respiración consciente, de utilizar la respiración como herramienta para calmar la mente, para reducir la ansiedad, para conectar con el momento presente. Es verdad. La respiración es una herramienta muy poderosa que a menudo olvidamos utilizar. Sin duda. Y otra herramienta que nos propone Cardalda para afrontar nuestros miedos es la de buscar apoyo en las personas que nos quieren. Es verdad, a veces nos encerramos en nosotros mismos con nuestros miedos y nos olvidamos de que tenemos a personas que nos quieren y que nos pueden ayudar. Exactamente. Compartir nuestros miedos con alguien de confianza nos ayuda a liberarnos de la carga, a sentirnos comprendidos, a recibir apoyo y aliento. Y al sentirnos apoyados nos sentimos más fuertes para afrontar el miedo. Sin duda. Y Cardalda también nos recuerda que no estamos solos en esta batalla contra el miedo, que todos tenemos miedos, que todos nos sentimos inseguros a veces, que es parte de la experiencia humana. Es reconfortante saber que no somos los únicos que sentimos miedo, que es algo normal, que no tenemos que avergonzarnos de ello. Y al normalizar el miedo, al aceptarlo como parte de la vida, le quitamos poder. Me parece un mensaje muy importante. ¿Y qué más nos dice Cardalda sobre cómo convertir nuestro diálogo interno en una herramienta de crecimiento? Bueno, además de todas las estrategias que hemos mencionado, Cardalda nos habla de la importancia de cultivar el amor propio, la autocompasión, la gratitud, el sentido del humor, la conexión con la naturaleza. ¡Wow! Es todo un programa de desarrollo personal. Y Cardalda nos lo explica todo de forma clara, amena, con ejemplos prácticos, con ejercicios que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Me parece un libro imprescindible para cualquier persona que desee mejorar su relación consigo misma y con el mundo que le rodea. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es que Cardalda nos anima a ser pacientes con nosotros mismos, a no buscar la perfección, a celebrar los pequeños avances, a disfrutar del proceso de crecimiento. Es como si nos dijera, no te preocupes, no te presiones, disfruta del camino, confía en ti mismo y verás cómo poco a poco va transformando tu diálogo interno y creando la vida que deseas. Y esa es la clave, ¿no crees?
Confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad para cambiar, para crecer, para ser felices. Totalmente. Y hablando de felicidad, Cardalda también dedica un capítulo a la importancia de cultivar relaciones sanas, tanto de pareja como de amistad. Sí, la autora nos recuerda que las relaciones son un pilar fundamental para nuestra felicidad y bienestar, pero que a veces no sabemos cómo construir relaciones sanas basadas en el respeto, la confianza y la comunicación asertiva. Nos aferramos a relaciones tóxicas, repetimos patrones de comportamiento destructivos, nos dejamos llevar por los celos, la posesividad, la dependencia emocional. Exacto. Y Cardalda nos anima a romper con esos patrones, a aprender a establecer límites, a comunicarnos de forma asertiva, a expresar nuestras necesidades y a construir relaciones basadas en el amor, el respeto y la libertad individual. Me parece un tema crucial. Claro, uno de los consejos clave que da Cardalda es aprender a comunicarnos de forma asertiva, es decir, expresar nuestras necesidades y deseos de forma clara y respetuosa sin agredir ni culpabilizar al otro. Eso suena sencillo en teoría, pero en la práctica a veces nos cuesta mucho ser asertivos, ¿verdad? Sobre todo si tenemos miedo de herir los sentimientos del otro o de generar un conflicto. Sí, a veces preferimos callarnos para evitar problemas, pero a la larga eso puede generar más resentimiento y frustración. Cardalda nos anima a practicar asertividad en nuestro día a día. Y a empezar por pequeñas cosas como, por ejemplo, expresar nuestra opinión en una reunión o decir no a una petición que no nos apetece cumplir. Es verdad. A veces nos cuesta mucho decir no, por miedo a decepcionar a los demás o a quedar mal. Cardalda nos recuerda que tenemos derecho a decir no, que es una forma de proteger nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro bienestar. Y nos da consejos prácticos para decir no de forma amable pero firme sin sentirnos culpables. Me parece un consejo muy valioso. Hablando de cosas valiosas, Cardalda también dedica un capítulo al perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás. Sí, el perdón es un tema fundamental. En el libro Cardalda nos explica que el perdón no es un regalo que le hacemos al otro, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. En el sentido de que al perdonar nos liberamos del rencor, del resentimiento, del dolor que nos causó la ofensa. No se trata de olvidar ni de justificar lo que pasó, sino de aceptar que ocurrió y de decidir soltar el dolor que nos causa. Es como si quitáramos una piedra pesada de nuestra mochila, ¿verdad? Exactamente. Y al liberarnos de esa carga podemos avanzar con más ligereza, con más paz interior. Cardalda nos da herramientas para practicar el perdón, para cultivar la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia aquellos que nos han herido. Me parece un tema muy profundo y transformador. Y hablando de transformación en el libro, también se habla de la importancia de conectar con la naturaleza. Sí, Cardalda nos recuerda que somos parte de la naturaleza y que el contacto con ella nos aporta numerosos beneficios para nuestra salud física y mental. El aire fresco, el sol, el sonido del mar o del bosque son experiencias que nos ayudan a relajarnos, a reducir el estrés, a conectar con la belleza del mundo que nos rodea y a sentirnos más vivos. Es como si la naturaleza fuera un bálsamo para el alma, ¿verdad? Nos recarga las pilas, nos da energía, nos conecta con nuestra esencia. Totalmente, Cardalda nos anima a pasar tiempo al aire libre, a pasear por el parque, a hacer senderismo, a nadar en el mar, a cualquier actividad que nos permita conectar con la naturaleza y disfrutar de sus beneficios. Me parece un consejo muy sabio. Y para terminar nuestra inmersión en cómo dejar de ser tu peor enemigo, me gustaría destacar una idea que me ha resonado especialmente, la importancia de vivir con propósito. Sí, es un tema central en el libro. Cardalda nos anima a encontrar aquello que nos apasiona, que nos hace vibrar, que nos da un sentido de dirección y que nos motiva a levantarnos cada mañana con ilusión. A veces nos sentimos perdidos, ¿no? Sin rumbo, sin saber qué queremos hacer con nuestra vida. ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito? Cardalda nos da alguna pista. Cardalda nos invita a explorar nuestras pasiones, a recordar qué nos gustaba hacer de niños, a prestar atención a aquello que nos hace sentir vivos, aquello que nos llena de energía, y nos anima a no tener miedo a equivocarnos, a probar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort. Es como si nos dijera, atrévete a soñar, a explorar, a experimentar. No te conformes con una vida mediocre, busca aquello que te haga sentir que estás viviendo de verdad. Exactamente. Y nos recuerda que nuestro propósito no tiene por qué ser algo grandioso, heroico, sino simplemente algo que nos haga sentir que estamos contribuyendo al mundo de alguna manera, que estamos dejando nuestra huella. Me parece un mensaje muy inspirador. Y con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en cómo dejar de ser tu peor enemigo. Ha sido un viaje fascinante a través de las páginas de este libro, lleno de sabiduría, herramientas prácticas y de inspiración para vivir una vida más plena y feliz. Sin duda, Cardalda nos ha dado un mapa detallado para transformar nuestro diálogo interno, para gestionar nuestras emociones, para fortalecer nuestra autoconfianza, para mejorar nuestras relaciones y para conectar con nuestro propósito. Ahora nos toca a nosotros poner en práctica sus enseñanzas, experimentar con las herramientas que nos propone y crear una vida que nos haga sentir orgullosos de ser quienes somos.
Y recuerda, el viaje de autodescubrimiento y de crecimiento personal es un proceso continuo que requiere paciencia, constancia y autocompasión. Celebra cada pequeño avance, no te rindas ante los desafíos y confía en tu capacidad para crear una vida que te haga sentir feliz, realizado y en paz contigo mismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos vemos en la próxima con nuevas ideas, nuevas historias y nuevas herramientas para seguir creciendo juntos. Hasta la próxima.